nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te damos gracias por reunirnos esta tarde, porque el deseo de tu palabra, el deseo de tu luz, el deseo de que nos ayudes a volvernos hacia ti, a convertirnos a ti, nos congrega. Queremos llevar el nombre de tu Hijo Jesucristo grabado en nuestro corazón y grabado también en nuestras manos, en nuestro corazón, para llevarle a Él, en nuestras manos, para que cuanto hagamos le manifieste a Él, y también grabado en nuestra lengua, para que todo lo que digamos sea un proclamar su nombre de mil maneras, en Israel, en Jerusalén y en Madrid y en todos los lados, en nuestra escalera, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Señor, ayúdanos, abre nuestra mente y nuestro corazón para acoger tu palabra y para responderte con todo el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hashem Yeshua, Hashem Yeshua, LeIsrael Yerushalayim, Naskir et Simcha, Yeshua, Hashem Yeshua, Hashem Yeshua, LeIsrael Yerushalayim, Naskir et Simcha, Yeshua. El dulce nombre de Jesús, Yeshua. Vamos a concluir esta invocación llamando a la Virgen con una advocación que lleva el Papa especialmente en su corazón. Santa María, desata nudos, ruega por nosotros. Amén. Pues podéis sentaros. Estamos, hermanos, en un momento de mucha actividad y en un momento de muchas crisis. Me voy a poner por aquí un reloj porque luego yo me enrollo y no me doy ni cuenta de... Pues llevo aquí un reloj, oye, que si me enrollo ya con esto es para matarme, vamos. Se pone ahí discretamente y... Un momento de mucha actividad, pero también de mucha inquietud. De mucha inquietud. No os voy a contar porque estáis hartos de saberlo, pues la época tan difícil que llevamos, no últimamente, sino desde hace ya muchos años. Yo me acuerdo todavía cuando nos parecía que lo más normal era irnos de vacaciones con curro al Caribe. ¿Os acordáis de aquello? Sí. Aunque no tuviéramos curro. Porque tenías un trabajillo de unos meses, no sé qué, pero venga, con curro al Caribe, viviendo en una especie de optimismo bastante poco fundamentado, pero bastante extendido, Y llegó la crisis aquella de 2008 y un paro terrible, y qué mal lo hemos pasado, Y lo que nos costó, yo creo que nunca hemos llegado a remontarla del todo, pero lo que nos costó remontarla un poco, ¿no? Y luego han llegado tantas otras cosas, muy especialmente la crisis sanitaria del virus, y cuando parece que ya empezábamos a podernos mirar a la cara entera otra vez y quitarnos las mascarillas porque salíamos de ese pozo, pues entramos en una situación de tensión internacional, de guerra, que no sabemos cómo puede evolucionar, pero peligro tiene. Esperemos que las amenazas se queden en eso, ¿verdad? Una época difícil, ¿verdad? También aquí entre nosotros en España, pues un clima, yo creo que cada vez más de crispación, de intolerancia. La gente está nerviosa, nos volvemos a dividir en buenos y malos. Los buenos siempre son los míos, claro, los malos los demás. Da igual lo que sean, si no son de los míos son malos, porque subrayamos cada vez más fuertemente en nosotros frente a ellos en muchos aspectos, muchos aspectos. Y por lo tanto es una época socialmente difícil. Eso significa que también es una época personalmente difícil. Para muchísimas personas, pues
por los miedos que han quedado de todo lo que hemos pasado. Muchísimas personas no han recuperado ni la capacidad de andar por la calle tranquilamente. Muchísimas personas han quedado en una situación laboral penosa. Las caritas de todas las parroquias están desbordadas, en tantos aspectos. Tantas crisis familiares, una desorientación bastante notable en el tema educativo. Nuestros muchachos andan, que no saben muchas veces por dónde les da el aire, los pobres, ¿no? Sin muchas referencias. ¿Cómo van a pensar en hacer un futuro, en construir un futuro, si no tienen nada claro lo que va a pasar la semana que viene en sus vidas? Pues se conforman con pensar en el fin de semana y en divertirse un poco, y la semana que viene ya veremos. Bueno, en este ambiente, ya sé que lo estoy simplificando y lo estoy exagerando y que es como una caricatura a grandes, pero algo de esto hay, ¿verdad? Algo de esto hay y muchas personas se sienten inquietas. ¿Y en la Iglesia? Pues en la Iglesia yo creo que hemos dado un testimonio muy hermoso durante todo el tiempo de la epidemia y tal, de los confinamientos, muy hermoso. La gente ha vivido la fe con mucha hondura. Incluso muchas personas que a lo mejor no eran mucho de ir por la iglesia que tenían su fe un poco metida allá en una caja de zapatos en el tercer piso del armario, allá detrás de todos los chismes, pero la tenían. Pero viviendo más en el ajetreo del día a día, pues tampoco se acordaban mucho de ella. En algún momento, pues muchas personas, de tanto estar en casa, les ha dado por abrir el armario y revisar las cajas de zapatos y se han encontrado con Dios. Y no pocas personas, no digo yo que sea un fenómeno masivo, pero no pocas personas que se han vuelto a hacer las grandes preguntas de la vida. Pero yo, ¿qué pinto aquí? ¿Pero qué significa mi vida, mi familia, mi trabajo? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué pinta Dios en mi vida? Pero es que hay un Dios. ¿Os puedo hacer una confidencia? En todo este tiempo, yo, personalmente, no me he encontrado con una sola persona. A lo mejor vosotros sí, pero yo no. No me he encontrado con una sola persona que venga y me diga: mira, Paco, visto lo visto, yo he llegado a la conclusión de que o no existe Dios o no nos quiere nada, porque es que hay que ver por la que nos ha dejado pasar. No me he encontrado ni una persona que me diga eso, que tampoco sería tan raro. Y sí que me he encontrado bastantes personas que, como os decía antes, pues han entrado un poco en sí mismos, han reflexionado, se han dado cuenta de que llevaban una vida a lo mejor muy superficial, que no estaban atendiendo a lo que bullía en lo más profundo de su vida, porque estaban demasiado liados en las tareas, en las compras, y en los trabajos, en el bullicio, y que han ahondado, y que se han puesto a buscar a Dios, y que incluso participan. En mi parroquia hay unas cuantas personas que hasta en la misa de diario, que no había empezado la iglesia nunca. Eso me hace pensar, en esta Cuaresma del 23, ¿no tendríamos nosotros, los creyentes, que ponernos a mirar de cara a Dios? ¿No será esa la urgencia más grande? Como Iglesia estamos intentando pues renovar muchas cosas, y el Santo Padre nos invita mucho a ello, ¿no? Y toda esta cosa de la sinodalidad, de ser una Iglesia más participativa, más fraterna, en la que todos toman parte activa, no hay 4 que hacen las cosas y los demás, bueno, ya iré el domingo a misa y que me den la hoja de las canciones. No, a lo mejor puedes imprimir tú la hoja de las canciones, o por lo menos repartirlas, ¿no? O mucho más que eso. Y tiene toda la razón el Santo Padre en querer una Iglesia viva y en que todos en pie de igualdad nos activemos. Pero la Iglesia, como él mismo dice, existe para evangelizar. Yo os quisiera invitar en que estos días no pensemos tanto en cómo organizar mejor la parroquia, ni siquiera en cómo pagar tantísimas deudas como me acaba de decir Manuel que tenéis, que vaya tela. Menos mal que también me ha dicho que sois muy generosos y muy solidarios y sabéis que la parroquia es vuestra
y estáis en ello. Pero no pensemos tanto ni en cómo organizamos la casa, ni en cómo nos organizamos dentro de ella. Pensemos en Dios. Si gente que pisa poco la iglesia está mirando a Dios, ¿no tendremos nosotros que empezar por hacer lo mismo? Y en ese sentido, se me ocurrió a mí pasar por la papelería del barrio y comprar estas 2 cartulinas, a ver si os recuerdo a alguien. Yo tengo la barba muy recortada, pero seguro que eso no es óbice, ¿eh? ¿A que recuerdo a alguien? Oye, yo toda mi vida, pero desde pequeñito, desde que empecé a ir a la catequesis y tal, que entonces hacía la primera comunión con 7 años, no con 10 como ahora. O sea que, lo que ha llovido. A mí siempre me llamó la atención que en las representaciones de Moisés con las tablas de la ley, en una tabla 3 y en otra, ¡ala!, todas ahí apretadas. Cuando me he puesto a escribirlo casi no me cabía el décimo. Eso he tenido que hacer la X pequeñita. Hombre, lo suyo sería poner 5 y 5, ¿no? Pues no. ¿Y por qué será eso? ¿Os acordáis? Claro que os acordáis. Porque vosotros sois todavía de los privilegiados que tuvisteis la suerte de aprenderos de pequeñitos el catecismo de memoria. Aunque seguro que os daba mucha rabia tener que estudiaroslo, como a mí, pero nos lo aprendimos de memoria. Y seguro que sabréis todavía repetir muchas de aquellas respuestas que aprendisteis para vuestra catequesis. ¿Os acordáis de los 10 mandamientos? Sí. Hombre. ¿Y por qué 3 y 7? El primero, a ver, examen. El primero, el segundo y el tercero, cosas todas ellas que miran a nuestra actitud hacia Dios. Nos dice hacer cosas hacia Dios, ¿verdad? Los otros 7, algunos nos dicen cosas que hacer y otros nos dicen cosas que no hacer, también, ¿eh? Pero todas ellas se refieren no directamente a Dios, sino al prójimo. Examen. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios que se refiere a nuestras obligaciones con el resto de la humanidad? El cuarto. Honrarás a tu padre y a tu madre. Anda, qué curioso. No dice cuidarás de tus hijos. Es que eso no hace falta decirlo. Es que los que tenéis hijos y nietos, no hace falta que nadie os diga, amad mucho a vuestros hijos, cuidad. Ahora, lo de honrar al padre y madre cuando ya estamos más creciditos, eso nos lo tienen que recordar y nos lo recuerda el mismo Dios. Nuestra primera obligación hacia el resto de la humanidad está en casa. Y está en casa con los que nos dieron la vida y ahora necesitan que nosotros sostengamos la suya. Bueno, de ahí nacen todos los sistemas de pensiones, por cierto, del cuarto mandamiento. A ver, naturalmente. Puestos a organizar eso, pues nos salen, claro, y los viajes del inserso, o sea, salen del cuarto mandamiento, ¿o no? Pues claro. Y el quinto y el sexto, no vamos a recordar toda la tabla, pero la verdad es que nosotros, en la vida práctica de la Iglesia de nuestros días, estamos fundamentalmente preocupados de la segunda tabla, de ser buena gente, de tratar bien a los demás, de ser solidarios con los necesitados, de ser respetuosos, que a veces nos cuesta mucho, porque tenemos también a veces un ramalazo un poco intransigente. Es que hay que ver cómo está el mundo. Es que haz examen de conciencia y confiésate en Cuaresma, que seguro que te viene muy bien. Y a lo mejor rebajamos el esque, porque nos irritan mucho los defectos ajenos, señal de que nos pican algo dentro los propios. Pero es verdad, estamos muy pendientes de ser buenos con los demás. Y eso está muy bien, pero eso tiene un fundamento.
Y el fundamento son estos tres. Y como me decía Manuel hace un momento contándome la historia de las obras de vuestra parroquia, si de pronto resulta que el fundamento se remueve, pues se te cae la capilla, se te cae el parking, se te cae todo. O hay un fundamento sólido, o toda nuestra buena voluntad hasta el prójimo termina convirtiéndose en otra cosa. Yo me encuentro muchas veces en mi parroquia y en otros lugares con gente ya de cierta edad. Y dices, ¿qué hay que ver, Paco? Mis hijos, mis nietos no pisan la iglesia. Bueno, mis hijos no pisan la iglesia. Mis nietos no están ni bautizados. Con lo que les hemos llevado a la iglesia, pero se han ido de campamentos, han participado en todas las actividades. Cuando se hicieron mayores, eso es bastante frecuente. Que nadie cuente aquí su vida, pero a lo mejor le pasa a alguien también aquí. Y dice uno, digo yo para mí, ¿y por qué nos pasa eso? Porque esta persona que me lo está contando ha sido un mal padre, una mala madre, un mal cristiano, un mal educador. No, eso podría pasarle a uno, pero eso que es bastante generalizado, la causa no debe ser que todo el mundo es mal padre, ni mal cristiano, ni mal educador. La causa debe estar más allá. Desde luego influye la evolución del mundo, desde luego influyen los medios de comunicación, desde luego influyen muchísimas cosas. La cultura juvenil que se fomenta y muy humanizadora muchas veces no es. Pero la verdad es que en la propia Iglesia, ¿no os parece que muchas veces lo que hemos dicho a los chicos es Dios quiere que seamos buenos? Y vamos a hacer no sé qué actividad solidaria para no sé qué. Y lo importante es que seamos buenos. Y eso es lo que me dicen a mí esos padres. Menos mal que buenos chicos sí que son. Claro, eso es lo que hemos procurado, que sean buenos chicos. Y eso es lo que hemos conseguido. Porque sí somos buenos padres y sí somos buenos educadores. Sí que hemos conseguido lo que pretendíamos. Oye, muy buenos chicos, sí señor. Ahora, cristianos. De la manera de vivir el cristianismo que les hemos transmitido, los chicos han sacado la conclusión de que hay que ser buenos. Pero para eso no hace falta ir a misa. Es decir, que hay que vivir la segunda tabla, pero la primera ha estado un poco... Bueno, sí, hombre, es bonito hablar de Dios, decorativo, ¿verdad? Hombre, claro, todo esto viene porque hay un Dios ya, pero en el fondo Dios está metido en una caja de zapatos en el último armario de mi vida. Y yo os quiero invitar en estos días a que cojamos la primera tabla, porque sin fundamento se caen hasta las parroquias. Porque si tú no cuidas la raíz de ese árbol que tan hermosos frutos te da, pues te vas a quedar sin frutos y sin árbol en 4 días. Lo que hay que cuidar es la raíz. Si no, la planta entera se muere. No podemos esperar frutos si no cultivamos las raíces. ¿Sabéis, hermanos? Yo creo que esto es muy importante y que tenemos nosotros que preguntarnos muy seriamente. Somos, en medio del barrio, somos el grupo, quizá pequeño, pero el grupo que ama a Dios sobre todas las cosas, que respeta con toda su vida su santo nombre. Hashem Yeshua, hemos cantado el nombre. Y que glorifica a Dios, adora a Dios, respetando el sábado, en nuestro caso el domingo, que vive la oración, la liturgia, los sacramentos. ¿Somos esos? ¿O somos una especie de ONG más en el barrio? Que se ocupa de atender a estos, de atender a los otros, una especie de supermercado de servicios religiosos, donde viene el que necesita una partida porque no sé qué, o como tengo el chico que va a hacer la primera comunión, pues viene a que le demos la catequesis, un sitio donde se ofrecen servicios religiosos, pero somos una comunidad que es un faro de presencia de Dios en medio del barrio. Yo creo que hay que preguntárselo. Porque, insisto, sin la primera tabla
No hay segunda. Se va diluyendo. Nuestros chicos son muy buenos chicos, sí que lo son, pero se va diluyendo. A lo mejor, según van creciendo, pues, no que no sean buenos chicos, pero van siendo un poco más egoístillas, empiezan a tener más problemas suyos y entonces se centran más en ellos. Como están muy agobiados, pues lo que buscan es también divertirse un poco de vez en cuando y que me dejen tranquilo. Yo sé de uno que empezó de gran revolucionario de joven y terminó criando bonsáis cuando ya tenía más años. Porque se va cerrando uno en sí mismo. ¿Es que es malo criar bonsáis? No, pero muy revolucionario tampoco. ¿Verdad? Claro. Hermanos, os quisiera leer un texto del profeta Oseas, que es muy duro. Es muy duro. Oseas es un profeta muy admirable. Normalmente a los profetas Dios les decía, mira, quiero que digas esto y esto y esto. Y entonces iba el profeta y se lo decía al pueblo, ¿no? Eran portavoces de Dios. Pero a Oseas lo que le dijo es, tu mensaje quiero que se vea en tu vida. Y tu vida, como la situación de mi pueblo es muy mala, pues tu vida va a ser muy mala. Y como la situación del pueblo de Israel en ese momento era que oficialmente adoraba a Dios, incluso le ofrecía los sacrificios que estaban mandados en el templo de Jerusalén, sí, todo. Pero luego vivían a su aire y no vivían en absoluto como Dios les había enseñado, pues Dios toma como ejemplo el adulterio y le dice, pues te vas a casar con esta que no te va a ser fiel en toda tu vida, porque es que se va detrás hasta de las escobas, se va detrás de todo el mundo. Y el pobre Oseas, toda la vida, amantísimo esposo de una mujer que no le respetaba lo más mínimo. Y viviendo esa experiencia tan dura en su propia vida, sintiendo él un poquito de lo que Dios sentía respecto de la infidelidad de su pueblo, le dice Dios estas palabras. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ante la infidelidad de mi pueblo? Que es como mi esposa infiel, que se va con todos. Dice así, capítulo 2, versículos 8 y siguientes. Yo cierro su camino con espinos. Hasta aquí hemos llegado. Yo cierro su camino con espinos y lo rodeo con una cerca y no encontrará ya sus senderos. Querrá perseguir a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará sin encontrarlos. Y entonces se dirá, voy a volver a mi primer marido, porque estaba mejor entonces que ahora. Y es que ella no comprendía que era yo quien le daba el trigo y el mosto y el aceite virgen, que era yo quien le había prodigado plata y oro, y mi pueblo los convertía en ídolos. Por eso volveré a recuperar mi trigo en su sazón y el mosto en su estación, y le arrancaré mi lana y mi lino que cubrían su desnudez. Y entonces descubriré su infamia a la vista de sus amantes, y nadie la salvará de mi mano. Pondré fin a toda su falsa alegría, sus fiestas, sus novilunios, sus sábados y todas sus celebraciones. Devastaré su viña y su higuera, de las que decía, son mi salario, que me las han dado mis amantes. Las convertiré en una selva, las devorará un animal salvaje. Le pediré cuenta de los días en que quemaba incienso a los ídolos, ataviada con anillos y collares, y corría detrás de sus amantes y a mí me olvidaba. Oráculo del Señor. Duro, ¿eh? Duro. Por eso sigue diciendo, yo
la quiero volver a seducir. La voy a llevar al desierto y allí le hablaré al corazón. Y le volveré a entregar allí los viñedos. Y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Y responderá como en los días de su juventud, como el día en que los saqué de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, y ya no me llamarás mi amo. Apartaré de su boca los nombres de los ídolos, y ya no serán recordados. Aquel día haré una alianza en su favor con las bestias del campo y las aves del cielo y los reptiles del suelo, y quebraré el arco y la espada, y eliminaré la guerra de todo el país, y haré que mi pueblo duerma seguro. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Qué bonito, ¿eh? Claro. Ante esa situación del pueblo de Israel, que se compara con la de esta esposa infiel, a cualquiera de nosotros lo que nos sale es romper la baraja. Romper la baraja, se ha acabado. Ya no te aguanto más, bonita, te va con tu madre. ¿No? Claro, claro. A Dios no rompe la baraja. Lo que no rompe Dios es la alianza que ha hecho con nosotros. No rompe la alianza. Pero es verdad que tantas veces estamos como el antiguo Israel y como la buena de la esposa de Oseas, metidos en nuestras cosas, creyendo que las cosas buenas de la vida nos las dan los ídolos nuestros, que no son aquellos baales cananeos, claro. Los ídolos nuestros, que son nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestra influencia, nuestros contactos, el tenerlo todo controlado, atado y bien atado, que decía aquel, en cuanto se murió se desató todo. Ingenuidad. Hemos partido Europa por dos con un muro, hasta que se cayó el muro. Que creemos que lo podemos controlar todo, que todo depende de nuestra fuerza, y se nos olvida que el primer mandamiento, sin el cual todo lo demás no puede funcionar, el primer mandamiento dice: ¿te portarás bien? No. ¿Dice eso? No. No. Dice: ¿creerás en Dios? No. Ni siquiera dice eso. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás. Amarás. La fuente de todo lo demás es el amor a Dios. Por encima de todo, resumíamos nosotros en el catecismo, por encima de todas las cosas. La Biblia lo dice de manera más desarrollada, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero nosotros, hermanos, no quisiera yo preguntar a Xavier, no quiero que me contestéis, vamos, pero pregunto, ¿cuántos años hace que te bautizaron a ti? Piénsalo. Después de estos añitos, ¿tú puedes decir que amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿De verdad? No digo que no puedas decir que no amas a Dios. Seguramente si no amaras a Dios, seguramente no habías venido esta tarde a aguantarme a mí. Incluso que le amas mucho. Yo no dudo que amamos mucho a Dios, pero yo, que me atrevo a deciros estas cosas, yo puedo decir con todas las de la ley que estaría dispuesto a renunciar a todo, a lo poco o mucho que tengo, a las cosas que más me gustan en la vida, a la gente que quiero y hasta a mi propia vida, antes que renunciar a Dios. Yo puedo, porque eso es amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Y dice, no, yo quiero mucho a Dios, pero bueno, media hora en misa, que luego ya con el resto de las cosas ya me apaño yo. Claro.
Claro, claro. Yo creo que tenemos una pregunta muy fuerte que hacernos. Sin la primera piedra no se puede construir todo el edificio. Y la primera piedra es el primer mandamiento. Pero de verdad, yo estoy construyendo mi recorrido por la vida, mi familia, o mi falta de familia, mi trabajo, o mi búsqueda de trabajo, mi diversión, mis amistades, todo. Yo estoy construyendo mi vida sobre la piedra sólida de que todo lo dejaría antes que a Dios. Pues estamos en el primero. Como lleguemos hasta el 10º, claro. Es una pregunta muy importante. Yo hoy y mañana os voy a invitar a que pensemos sobre estos 3 mandamientos. Estos 3. No porque no me importen los otros, pero es que escuchad lo que dice Oseas. Es que nos pasa como aquel antiguo Israel que terminó siendo deportado a Babilonia, perdiendo hasta su propio país, profanaron el templo, no volvieron a tener un rey que fuera sucesor de David, las pasaron canutísimas. ¿Qué es a lo que se refería esta profecía? Es decir, la voy a llevar al desierto, le voy a quitar los viñedos, el trigo. Se lo he dado todo. Y en vez de enamorarse de mí, lo que quiere es que otros maridos le den más. Se lo voy a quitar todo. Y cuando esté en medio del desierto, como cuando los saqué de Egipto sin nada, me mirarán y conocerán al Señor. Y todo se lo voy a dar, si yo les quiero dar todo. Si soy yo quien les da todo. Imaginaros que tenéis mucha sed. Pero una sed de esa de que o bebes o te da un perrendengue. Y estás en medio del campo. Y hay un manantial. Y está allí el agua fresca que está manando hermosa. Chico, coge ahí, vete al manantial y bebe. Pero si es que te vas a morir si no bebes. Y es posible que tú te empeñes en hacer cualquier otra cosa menos beber el agua del manantial. Es posible. Pues sí, Señor, nos pasa. Y he empezado esta intervención evocando, un poco con trazos gordos, la cantidad de palos que nos estamos llevando, la cantidad de crisis, de situaciones, de problemas, y es posible que no seamos capaces de reflexionar y decir, vale, claro, habrá que buscar políticos eficaces, claro, habrá que esperar que las empresas no sé qué, claro, habrá que esperar que los sabios nos digan no sé cuántos. Ya, todo menos volvernos hacia el Señor y decir, tú eres la fuente de todo bien. Y sin tú, y sin ti, que eres el manantial, no hay agua que valga. No nos vale acudir a cualquier charco por ahí, por mucho que sea de colorines. Si tiene muchos colorines el charco, es que el agua está muy contaminada. Muy contaminada. Necesitamos beber de la fuente, y la fuente es Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros, cada uno de los que estamos aquí esta tarde, para volvernos más de frente a Dios, para restituirle el precio del lugar, que debe tener en nuestra vida, personal de cada uno, y en la de la parroquia, claro, pero es que la parroquia somos nosotros. Yo llevo 12 años en mi parroquia, voy a poner un ejemplo mínimo que es lo de menos, pero como es lo de menos os pongo ese ejemplo, para no entrar en temas que sean de lo demás. Llevo 12 años en la parroquia, 13, he cumplido el otro día 13. Y llevo 13 años y hombre, la verdad es que en las celebraciones se está muy a gusto. Hay un clima de oración, pero oye, antes de misa y después de misa, aquello parece la plaza del pueblo. Todo el mundo preguntando, bueno, no sé qué, para arriba, para abajo, todo el mundo hablando medio bajito, no sé qué. Y los que están más implicados en la parroquia, el que va a buscar quien lee o el catequista que para, los que más. Y bueno, y si pasa una persona
casualmente le da por entrar a la iglesia, se va a encontrar un ambiente de oración que le ayude a ponerse cara a cara con Dios y decir: Señor, en este día te pido que me ayudes a dar tal paso que tengo pendiente. No se va a encontrar a un grupo de amiguetes que están a lo suyo, más o menos como si hubieran trombar. Digo, es lo de menos, pero llevo 13 años y todavía no lo he conseguido, y lo digo con cierta frecuencia. ¿Por qué? Pues porque estamos en casa, no somos conscientes de que esa casa, que claro que estamos en casa, lo que nos reúne aquí es la presencia del Señor. Venimos aquí a buscar al Señor. Y si nos vamos relacionando, nos vamos conociendo, nos vamos ayudando, nos vamos queriendo, nos hacemos amigos, que claro que sí, y ojalá, y es muy bueno que así sea, pero es porque tú venías de tu casa, de tu vida, de tus circunstancias, respondiendo a una llamada de Dios, y yo, que vengo de otra cosa totalmente distinta, vengo buscando lo mismo, y coincidimos aquí, guiados por la búsqueda del Señor. No puede ser que cuando lleguemos aquí nos distraigamos los unos con los otros y se nos olvide del Señor. Además, vuestra iglesia es muy bonita porque es así como que confluye toda la iglesia en el altar, ¿no? Eso hace ver que eso es la iglesia. Cada uno venimos de vete a saber qué circunstancias, pero confluimos en torno a Jesucristo. En mi vida, en la mía y tú en la tuya, ¿qué puedo hacer yo en lo poquito que queda de Cuaresma para que el primer mandamiento sea verdad en mi vida? De verdad, es lo más importante del Señor. Tenemos 2000 años de cristianismo. Nunca como en el siglo XX y lo que va del XXI ha habido tal abundancia de hermanos nuestros que lo han firmado, ese amor a Dios por encima de todo, con su sangre. Nunca ha habido tantos mártires como en el siglo XX y lo que va del XXI. Incomparable con lo de los leones en tiempo de los romanos. Quiero poner solo un ejemplo. ¿Os acordáis cuando empezó el tema del ISIS en los países de Medio Oriente, que llevaban a las playas de Egipto a degollar a los pobres cristianos egipcios? Siempre sacaban, pues, les sacaban con el cuchillo así puesto, pero no sacaban más, claro, porque es una barbaridad. Érase que se era que una noche estaba yo desvelado y se me ocurre en mala hora poner la tele. Y pusieron uno de esos vídeos, pero como eran las tantas, lo pusieron entero. Y cometí el error de decir, pues lo voy a ver. Fijaros si hace años de aquello. No consigo borrar aquella imagen de mi mente. Como aquel cuchillo cortaba aquellos cuellos. En un momento caían. ¿Cuántos y cuántos en nuestros tiempos? Y pongo ese ejemplo por lo que me impresionó aquella imagen, pero no solo en los países árabes, en todo el mundo. De mil maneras. Y yo, bueno, a ver si somos buenos. Vamos a hacer una cosita para echar una mano a no sé qué, porque está muy bien, insisto, que no se leyó el que le quite importancia a la segunda tabla. Que Jesús dice, el primero es amar a Dios y el segundo es semejante a este, amar al prójimo. Pero dice que el primero es amar a Dios y a nosotros se nos olvida. Y entonces, insisto, el otro termina decayendo. Hermanos, hay un texto del Salmo 20 que también nos quisiera evocar. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra confianza? La mujer de Oseas ponía su confianza en que como era muy mona ella, muy casquivana, encontraba siempre señores que le dieran lo que ella necesitaba. Y venga más collares y venga más anillos. El Salmo 20 pone otra imagen. Salmo 20, versículo 8. Dice así. Unos confían en sus carros. Es que este es un salmo que pone un ejemplo militar y por lo tanto está muy al día. Unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor, Dios nuestro. Ellos cayeron derribados. Nosotros nos mantenemos en pie.
hacer nuestros estos 2 versículos del Salmo? ¿O resulta que también nosotros confiamos en carros y en caballos, insisto, y en posición o en contactos? Es que claro, ahora el chico pues ha terminado la carrera y no se coloca, pero resulta que mi cuñado conoce al primo del sobrino del otro que está en una empresa que, bueno, pues a ver si se sabe, ¿no? ¿Confiamos en el Señor o confiamos en todo menos en el Señor? Y al final le decimos al Señor, ay Señor, échanos una manita, que estamos muy apurados. Fíjate que muchísimas veces nuestra oración a Dios es: yo tengo mis planes, necesito que se coloque mi hijo, ya que he puesto ese ejemplo. Lo más importante para mí ahora mismo es que se coloque mi hijo, que acaba de terminar la carrera y no encuentra trabajo, menudo problemón. No se lo reprocharé a ningún padre que esté preocupado por esto, ¿verdad? Y entonces recurro a Dios para que me ayude a salirme con la mía. Como yo no tengo todo el poder, todo el que puedo ya lo uso ya, pero como no lo tengo todo y tú sí, pues Señor, complementa con tu poder el mío para que yo consiga lo que quiero. En este caso una cosa buena, que se coloque el niño. Vete tú a saber qué otros ejemplos se podrían poner, ¿verdad? Pero ¿no os dais cuenta de que lo que estamos haciendo es poner a Dios a nuestro servicio? Porque hay cosas, oye, amar a un hijo es lo más noble del mundo, pero hay cosas que son lo que de verdad amamos por encima de todo, y Dios lo ponemos al servicio de lo que de verdad amamos. ¿Se sostiene una vida cristiana? El decálogo no es una lista de cosas que se nos han mandado a hacer. Es el libro de instrucciones para ir bien por la vida. El que vive esto, lo estoy poniendo al revés, no. El que vive esto acierta a vivir bien por la vida. Y el que no vive esto va por la vida dando tumbos y así nos luce el pelo. Que no son normas que nos ha puesto el mandamás celestial, que como es el que más manda, pues habrá que obedecernos a que nos castigue. No. Que es que Dios es tan misericordioso que nos enseña el camino para vivir bien en este mundo. El camino lleno de bendiciones, el camino de la tierra prometida. Y nosotros, pues eso. 40 años tuvo que andar Israel por el desierto, ¿verdad? Porque no le daba la gana escuchar a Dios. Firmó el pacto, pero no le daba la gana vivirlo. ¿Y nosotros cuántas vueltas tenemos que dar? Yo os confieso que me hacía estas preguntas en 2009, cuando en aquella crisis tan dura, que es la más dura que yo recuerdo, desde el punto de vista económico, pues resulta que yo me acababa de comprar una tele, y la había comprado a plazos, claro, y se montó todo aquel follón, y yo me acuerdo que digo, ¿y seré capaz de terminar de pagar la tele? Porque me quedaba un montón de plazos. Conseguí pagarla, gracias a Dios, bueno, muy bien. Pero, anda que no ha llovido. Nunca nos vamos a hacer estas preguntas de verdad y vamos a dar una respuesta gallarda, fuerte, decidida. Dios mío, tú de verdad eres lo primero para mí. Y todo lo voy a organizar en mi vida en función de ti. ¿Habéis jugado al Tetris? ¿Sabéis lo que es el Tetris? Es una especie de rompecabezas que van bajando, pues ahora todos en pantallas, ¿no? Van bajando las piezas y tienen que encajarse, y si se encajan bien, pues ganas, y si no es un churro. Para que se encajen bien las piezas del Tetris de la vida, hay que tener la pieza fundamental bien puesta. Y si la pieza fundamental no está bien puesta, todo lo demás nunca estará en su sitio. Si Dios no está en su sitio en mi vida, que es en el centro de todo y por encima de todo, si yo no me levanto suspirando por Dios y no me acuesto dando gracias a Dios, y no me paso el día invocando el santo nombre de Dios, y anunciando el nombre de Jesús en Jerusalén, y en Israel, y en el Antonio López, en el Puente Praga, si eso no es así, el Tetris en mi vida no puede cuadrar nunca. Y va a ser un churro, no
no un rompecabezas bonito. Y esta tarde es cuando Dios quiere que le digamos, Señor, yo quiero vivir el primer mandamiento de verdad. Y como hay muchas cosas descolocadas en mi vida, yo quiero vivir, al menos esto poquito que queda de Cuaresma, en un camino de conversión. ¿Sabéis cómo se dice de otra manera, con otra palabra, un camino de conversión? Es una palabra muy antipática, de esas que no nos gusta usar, porque suena antigua y antipática. Un camino de penitencia. Que sí, como la mujer de Oseas, que hay que prescindir de muchas cosas y que hay que volverse a ir al desierto en vez de estar tan rodeado de viñedos y de... Es necesario experimentar que todo viene de Dios, pues muchas veces prescindiendo de tantas cosas. No porque sean malas, que me las da Dios y me las da para mi bien, sino porque me embeleso con ellas y se me olvida Él, como a la mujer que seas. Os invito, hermanos, a que hagamos ese ejercicio. Vamos a decirle a Dios, te quiero amar por encima de todo. Y deseo analizar mi vida y ver cuáles son los ídolos que están ocupando tu puesto en mi vida. Y no me da la gana seguir sirviéndoles. Te quiero servir solo a ti. No me va a ser nada fácil. Necesito de tu ayuda. Pero ¿a quién le niega Dios su ayuda para acercarse a Él? Dice, en el desierto le volveré a dar sus viñedos, allí mismo Claro, si es volvernos a Él y Él nos coge en sus manos, o como decía Jesús en otro pasaje, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios, que todo lo demás vendrá por añadidura. Claro. Pero nosotros le dice, por si acaso no lo pone en añadidura, nos lo aseguramos y luego el reino de Dios cuando tenga un rato. Pues no, así no funciona. ¿Queréis que hagamos un momento de silencio y cada uno tenga la ocasión de decirle a Dios lo que siente en su corazón? Y así terminamos. Un pequeño momento de silencio. Cerremos los ojos, pongámonos ante Él y digámosle lo que de verdad llevamos dentro.